Recording. A ver. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a otro su programa de confianza, cosas que a nadie le importan. El día de hoy vamos a realizar la lectura en una sección cultural. Nos vamos a enfocar en el tema del punk y las mujeres a lo largo de la historia. Para ello vamos a realizar la lectura del texto titulado La mujer en el punk por parte de Lucía Sánchez González, Cultura e Industria Musical. Este es un texto que nos lo ofrece el buscador académico y bueno, se publicó la cita, pues González, bueno, lo que se supone que así debe de ser la cita, pero recuerden alinearse a alguna normativa o un estilo de citación. Y bueno, son artículos relacionados. El documento en PDF es el siguiente. Es una investigación corta, no son tantas hojas. Ahorita en un ratito nos lo aventamos, son 20 hojas. Y bueno, dice introducción, los primeros capítulos es origen del punk, el despegue del punk, la primera ola del punk, el punk en los 80 y las primeras bandas de punk. Como podrán notar, la localidad del set es en el ambiente, en el espacios abiertos y hay mucho viento. Capítulo 3, estética punk. 4, movimiento Riot Girl. Número 5, mujeres en el punk. Número 6, punk en España. Y por último, las conclusiones. Esta es una investigación breve, tal vez un ejercicio académico de escritura. Página número 3 dice introducción del texto. Las mujeres seguimos gritando por un papel más activo en la sociedad, un universo que nos escuche y que crea en nosotras tanto como nosotras. En muchas ramas de la sociedad aún somos las grandes desconocidas, no se escribe sobre nosotras. Y bueno, ¿por qué escogimos el tema del punk? Bueno, pues obviamente por interés personal, me gusta la música de este género. He ido a muchos conciertos aquí en Guadalajara, en el que era La Calavera, el bar La Calavera creo, bueno, que está ahí por el Rojo. Estaba chido. Después de la pandemia, todo se complicó, la vida social cerró y murieron muchos de los exponentes del punk en la escena de Guadalajara, hasta lo que yo sé. Por el viento. Y entonces la introducción del texto menciona: en el mundo de la música, las mujeres hemos quedado rezagadas a roles feminizados dentro de una banda, la cantante principal, imagen del grupo, teclista, bajista, o más notoriamente roles masculinizados y muy valorados como guitarra o batería. Qué interesante que esta autora hace una relación directa entre los instrumentos y los géneros, ¿no? Los géneros. Entonces dice: la chica da color, aporta variedad, dulzura, tal y como subraya la autora María Bilbao en el artículo El género de la música. Abre entre comillas y menciona lo siguiente: la única forma de estar presente o ostentar cierto poder fue reproduciendo el mismo rol que en otros ámbitos, dos puntos, aquí debería ser mayúscula, ser objetos de deseos. Cuando la llegada del punk al principio de los años 70, la mujer se vio relegada,
mayoritariamente en el papel del fan. Fueron minoritarios los grupos punks íntegramente formados por mujeres en los primeros años. Aquí en México había una banda que era muy chida, que me gustaba mucho. Hay una rola que se llama Monstruo Baila, que salió en un soundtrack. Hay como las Supersónicas, es muy buena banda del punk, integrada por exclusiva únicamente por mujeres. Vamos a identificar, vamos a meterlo de referencia visual en esta lectura. Las ultrasónicas, discúlpenme, la memoria de viejito me falla. Son las ultrasónicas y bueno, quizás esté integrada dentro del documento de la investigación, pero para aquellas personas que no las conocen, estas son las imágenes de la banda. Aquí están las integrantes, las ultrasónicas. Podemos identificar alguna de sus portadas de disco de punk. Bueno, continuando con la lectura, dice objeto de deseo. Con la llegada del... en los primeros años... Con la llegada del punk al principio de los años 70, la mujer se vio relegada mayoritariamente al papel de fan. Fueron minoritarios los grupos punk íntegramente formados por mujeres en los primeros años. Los pocos que hubo no son reconocidos. Todos podemos hablar de los Sex Pistols o Ramones, que estos fueron los fundamentales, o sea, los primeros, los pioneros se podría decir, o Ramones, pero poco sabemos de Slits o de Kleenex. A ver, vamos a identificar, yo no conocía esta banda, de Slits. Slits. Miren qué interesante. The Slits, podemos identificar que es un grupo de mujeres integrado por 3, por 4, por 5, bueno, no sé por cuáles son las originales. Vamos a ver si se puede escuchar algo de su música, ¿no? Pues para identificar qué onda, ¿no? Cómo era, a ver si no nos copyright. Dice The Slits. Dice, este artículo fue publicado por Ernesto Acosta Sandoval y ahí está la dirección. Dice 40 años del cut de Slit. El cut creo que hace referencia al cut. Es el corte del cabello, creo. Dice, la presencia femenina del pop punk británico no había sido muy prominente hasta mediados de 1978, cuando apareció The Scream, que esta es otra banda. Vamos a ver. Vamos a ver qué banda es. The Scream. The Scream Punk. Punk Band. Mire. Scream. The Scream, que podemos identificar. Estos sí los había escuchado. De hecho hay una presentación donde salen como con ropa de personas como saliendo de trabajar, ¿no? Una vestimenta laboral. Entonces dices, en esta presentación te replanteas la estética punk, ¿no? ¿De dónde nació? Porque al principio pues era ropa común, cotidiana de la época, o del código de vestimenta, ¿no? Y bueno, nos vamos a profundizar únicamente en este párrafo para continuar en la lectura de la investigación La mujer en el punk. A ver, permítame, esta es la primera grabación.
Y continuamos, dice que cuando apareció esta banda, ya la mencionada, y de Sweet Sweets de Panens, mientras que en Estados Unidos Patti Smith, que es muy buena Patti Smith, había estado en la punta de lanza del movimiento en general. En Reino Unido hubo un retraso en tanto notorio, pero una vez que las puertas se abrieron, gracias en gran parte en aquel álbum, ya no hubo quien detuviera a las mujeres como una brutal fuerza creativa. Y bueno, adelante del texto menciona las siguientes bandas que surgieron: Police Training. Vamos a ver. Police Training. Y Police Strange. Órale. Qué interesante. Qué guapa. Vamos a echar algo de Poli. Nunca había escuchado nada de show. Poli. A ver si se está grabando, porque luego el oso de que sí se está grabando. A ver. Stop the shady. A ver. Vamos a escuchar una rola. Le vamos. Ya por cuestiones del copyright voy a cortar y vamos a hacer un comentario. ¿Va? Entonces, ok, podemos identificar que tiene un canal. Vamos a suscribirnos. Y dice, vamos a mostrar más. Dice, Get the Boyfriend Single Now. Estas son como la lista de canciones. Y bueno, vamos a ver si tiene otra descripción. Si no, vamos a continuar. A ver, vamos a ver si de casualidad existe la letra de la canción para ver qué es lo que estaba tratando de decir. El español, al parecer sí existe. Identity, español. What? Rex Space, Polish Stream, Rex Identity. Ok. Sí corresponde al título. Dice identidad. Esta es la traducción de la canción. Dice identity. Identidad a su traducción. Del lado izquierdo. En la pantalla podemos identificar el idioma en inglés y del lado derecho el español. Ay, no se roben mi contraseña, no me hackeen, por favor. Y bueno, dice la identidad es la crisis. No puedes ver identidad de identidad. Pero ¿cuál identidad? ¿No? Cuando te miras en el espejo, ¿te ves a ti mismo? ¿Te ves a ti mismo? Aquí se duplica la estrofa y dice, en la pantalla de TV, ¿te ves en la revista? Cuando te ves a ti mismo, ¿te hace gritar? Dice, cuando te miras en el espejo, lo rompes rápido, tomas el vaso y corte la muñeca, toma el vaso y córtele las muñecas. Lo hiciste por la fama, lo hiciste por un ataque, lo hiciste antes, leíste sobre eso. Bueno, esto es la traducción del inglés al español, pero tomemos en cuenta que cada palabra corresponde a un contexto en específico. Es como lo que se conoce como el cotorreo local. No sabemos qué está tratando de decir. Lo interesante de este análisis es que toca el tema de la identidad. Lo que podemos identificar, pues,
la búsqueda, ¿no? ¿Qué es la identidad en el 2023? Para hacer una comparativa de el tipo de texto, el tipo de concepto que se estaba empleando en ese tiempo al de ahora. Una idea. En el 2023. Miren. Vamos a ver Google académico, que es una fuente más confiable. Importancia de la identidad en la educación. A ver. Completo y fácil de usar. Dice, la importancia de la identidad en la educación. Esta tampoco es una página oficial, pero podemos leer para hacernos una idea, ¿no? Dice, el ser humano, y específicamente cada hombre, yo pudiera agregar mujer y niño, anciano, mantiene sus características específicas que permiten diferenciarlo, individualizarlo e identificarlo de los demás. Y la legislación universal reconoce el derecho a la identidad para no ser un ser anónimo ni marginado. Las escuelas tienen que ser los espacios sociales en los cuales los niños, las niñas, las niñas ingresen con una identidad y que esa identidad sea respeta. Punto. Aquí es respetada. Formación y educación con derechos humanos son esenciales en el mundo de hoy para reclamar sus derechos. Las personas deben de conocerlos. La máxima que conoce tus derechos se aplica a cada ciudadano de este mundo global. Según el texto idealizado, pero pues la realidad es más compleja de lo que parece. Y más en México cuando hablamos en temas de seguridad y en temas de hacerse valer los derechos de todos y todas. Y bueno, esto según es una cita de Cécile Merrier, el RSJ, o sea, puede que la haya inventado, se la sacó debajo del calcetín. Y pues sabe, vamos a regresar al texto inicial, la mujer en el punk. Y de Kleenex. A ver, vamos a ver esta otra. A ver, bueno, vamos a continuar porque la neta es que es muy interesante ver el video. Bueno, o sea, si lo ponemos en un análisis de lo que significa la identidad, o sea, aquí básicamente el camión de fondo, aquí básicamente lo que está exponiendo Polystrain Strainer and X-Ray Speed Identity, dice, busca tu propia conciencia. Dentro de su texto, lo que pudiéramos resumir como parte del análisis de los conceptos lingüísticos, se pudiera resumir en, pues, busca tu propia voz, tu propia imagen, ¿no? Muy interesante. Ahora vamos a hacer el estudio de la otra banda de Kleenex y vamos a identificar pues también qué es lo que dice una de sus letras. Miren, esta banda se supone que es de 1978 y vamos a ver. Si estás creando vídeos, la mejor opción es Epidemic Sound. Con Epidemic Sound puedes encontrar más de 35.000 canciones, más de... Kleenex Nice. Vamos a suscribirnos a ese canal. Ups. Kleenex
Esta es la segunda. Sí, pásale. El palo. ¿No se atena? No. ¿Qué te Que dijo? no necesita toallas. Ah. Que no necesita jugar mucho. Ah, huevo. Va. Sí, va. Entonces, este es el número 3. No, no le cierres. Ah, Entonces, parte de la lectura de Kleenex Nice podemos identificar que es una banda integrada por 4 mujeres, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que dice su letra, su traducción. A ver, Kleenex Nice. Traducida al español. Y a ver, The Kleenex Nice. Vamos a ver si es esta. Versión 2 minutos con 28 segundos. Vamos a ver si está subtituladas. Ah, está chida la rola, pero a ver. Necesitamos una traducción, por favor. Frank Sinatra. ¿Es de Frank Sinatra esta canción? A ver. Letra al español. Letras al español. Vamos a leer el texto y ponemos la reproducción, ¿va? A ver, déjenme algo para acá. Disculpen el sonido de fondo de perre. De frente de mi casa hay un refugio de animales que los tiene en buenas condiciones. Pero bueno, a ver, dicen. Nice. Muy bien, según la traducción del texto, y vamos a identificar las primeras estrofas. Órale, a ver, pero ¿qué? Es alemán. A ver. Dice, oh, son tan bonitas o son tan agradables. Roce rojo que les gusta. Azul claro que llevan el pequeño caniche blanco o tan ingenuo en la nada. Ok. Qué interesante, dice. Under Anna in Rudolph. Dice, aquí se termina la estrofa. A ver, va. Dice, no te te necesito. necesitan. Puedes comprar cualquier cosa. Puedes comprar cualquier cosa. Dice, Hell Balloon Das Tagen 6. Dice, azul claro que llevan. El pequeño caniche negro. Con el ingenio de la manada. A ver. Después de ahí mete estrofas. Y a ver, vamos a continuar. A ver. Dice, no tienes que pensar, son tan iguales. A ver, déjenle pongo el calcetín de nuevo, no se va a escuchar el viento en fondo. Ya. Entonces dice, no son tan iguales.
A ver, entonces se vuelve a repetir la estrofa, dice, no son tan iguales, Ros roje que le gusta, azul claro que llevan, el pequeño caniche negro, o tan ingenuo de la manada. Y estos son los dos versos que se supone están realizando estas autoras del punk. Ok, bien, supongo. Necesitaríamos entender a qué se refería con el caniche de la manada, o si sea como alguna terminología alemana, no sé. Pero vamos a regresar a lo que es el texto. Chequen toda la información que hemos consultado en la primera página de introducción. Dice, el punk fue un paso más allá para el feminismo y para el reconocimiento de la mujer en la escena musical, dando pasos a la tercera ola del feminismo en la década de los 90 con la llegada del movimiento Riot Girl y la potencialización de este exigiendo hablar de la history. Recuerden que en videos anteriores estábamos haciendo recuerdo, no sé si de uno de los artistas o no sé, de tantos textos científicos que consultamos pues en estos ejercicios de lectura. Recuerdo que la primera ola del feminismo fue como en los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial, fue como el rezago como de que en Estados Unidos estaba apenas aceptando las minorías, como los migrantes, como los indocumentados, bueno, migrantes indocumentados, personas de otras etnias y principalmente la mujer, ¿no? Entonces, qué interesante que históricamente con el punk se diera apertura a la tercera ola del feminismo. Bueno, tómese en cuenta que este es únicamente difusión a la información. No hay ninguna polarización ideológica ni de ninguna parte. Momento de la lectura hoy. Vamos a identificar qué es el movimiento Riot Girl en el punk. Haz un manifiesto, miren, qué interesante. Manifiesto PDF, vamos a ver si está el PDF, habla español, miren. PDF gratis, aquí vamos a hacer un manifiesto. Lectura, a ver, permítame. A ver, manifiesto Barbas Poéticas. Queremos revolución. Vamos a leerlo. La página es Barbas Poéticas, Harry Magazine. El título es Manifiesto Riot Girl. En el español así se pronunciaría Girl. Y Riot Girl, Manifiesto Bikini Kill Science 2. Fue publicado en 1991 y fue el 16 que quiero suponer que se reimpresó las traducciones de este texto. Dice, en agosto de 1991, Olympia, Washington, el dueño de K Records, organizó un festival donde el primer día todas las bandas estaban formadas por mujeres. Entre ellas The International Pop Underground Convention. Foxcore terminó empleando para etiquetar a las bandas con integrantes del género femenino, habían inspirado a una escena llena de señoritas a crear no solo música, también fotografía, filmes y performance. Muy bien por el punk, por ser un detonante de todas las manifestaciones de expresión y lenguaje del ser humano. Mira. Estaban hartas de los detractores de su arte que las llamaran tontas o débiles solo por ser niñas, de su sociedad estuviera llena de racismo, clasismo y sexismo.
En 1991 se publicó este texto y quiero mencionar y quiero hacer testimonio que en la actualidad, en el 2023, se siguen repitiendo casos de racismo, clasismo, sexismo, un montón de cosas más, ¿no? Entonces, pero es un buen recordatorio para pues no caer en este tipo de comportamiento en donde se genera violencia, donde te metes con las demás personas, ¿no? A ver, déjenme cambiar el nombre. Reporter, remember, yes. Ya. Vamos a continuar con la lectura del documento. Dice: los fanzines, que son este tipo de publicaciones libres o revistas underground, dice, fueron su medio de comunicación, todo bajo la filosofía de hazlo tú misma, I do it yourself. Pareciera un movimiento fuerte, todos hablaban de él. Se les denominó a este género, a esta subcultura, a este movimiento Riot Girls. Aquí podemos identificar una fotografía en blanco y negro de la escena punk en los años 90 en DC, Washington. Dice Bikini Kills performan en Washington, DC. A ver, esto es otro, podemos identificar que esta es otra banda del punk que no conocíamos. Washington, vamos a ver si hay registro de ello. Miren. The Girls' Lives. Miren, el título es Bikini Kill, Chica Rebelde. A ver, Chica Rebelde, vamos a ver, traducida. Como les comento, el tema del punk es el tema de interés. No le pongan ninguna categoría de género, acéptenlo tal cual es. Estén abiertos a todas las propuestas y no le hagan daño a nadie. Vamos a checar el texto de la letra, en esta ocasión Bikini Rebels, que es la presentación en 1992. Dice, esa chica piensa que es la reina del barrio. That girl thinks she the queen of the neighborhood. Dice, ella tiene el triciclo más popular de la ciudad. Esa chica, ella levanta la cabeza tan alto. Creo que quiero ser su mejor amiga. Vamos a ver la traducción. Fíjense cómo utiliza la interpretación de la voz, ¿no? Lo hace muy potente el texto. Y dice el siguiente estrofa es chica rebelde, chica rebelde, chica rebelde, eres la reina de mi mundo, chica rebelde, mi niña rebelde, creo que quiero llevarte a casa, quiero probar tu ropa. A ver. Vamos a leer un poco más sobre el Washington 1992. Vamos a regresarnos a la página donde estábamos.
La heterosteria. A ver, ¿qué es la heterosteria? Heterostoria. Dice que heterostoria, según el castellanizado como esterostoria, cita requerida, no sé de dónde, la página es súper oficial. Wikipedia. Bueno, es un acercamiento al concepto. No se lo crean como la fuente oficial, ¿no? Vamos a ver de qué trata, ¿no? Es un término feminista, juego de palabras entre historia y history, el relato de él. Oh, wow, sí. De her history, literalmente sería el relato de ella. De aquí podemos identificar que en la actualidad también se sigue utilizando este tipo de juego de palabras para referirse a un lenguaje que es exclusivo, que pudiera ser exclusivo para el género determinado. Por ejemplo, se es conocido como el cuerpo y la cuerpa, ¿no? O sea, cada uno habla sobre el cuerpo del individuo, sentido desde su naturaleza, para no decir un debraye muy loco, una tontería. Entonces menciona que desde cuando se produce, desde el movimiento de heterostoria ha generado publicaciones centradas en el punto de vista de la mujer, como en Virago Press en 1973. Dice, con obras de ficción y no ficción, muchas mujeres autoras como Greenfields pudieron publicar sus libros con la ayuda de Virago Press, que quiero suponer que son estas fanzines que ya lo mencionaba el otro documento. Dice, la novela de Fields, The World and the Mind, de Mine, perdón, fue rechazada por gran cantidad de editoriales en Estados Unidos, pero Virago Press le ayudó a encontrar a Hawthorne, quien finalmente publicó la novela. Tras autoras como Sorcha McMurhan y Jay Carell han publicado libros que se consideran histeria. Historia, perdón. En estos textos se encuentran la perspectiva de la mujer. De hecho, cualquiera es uno de los principios de la investigación, el poder crear la versión de cada uno de los documentos que consultemos. Esto hace que se enriquezca el conocimiento, no tiene que ser exclusivamente ni para las instituciones educativas, ni para el orden del poder, ni para los géneros, ¿no? Libre para todos y todas. Y bueno, vamos a continuar con la lectura del documento. Dice, el origen del punk, una terminología en la página número 3. Dice, el punk es un estilo de música y también una forma artística, una manera de pensar y de expresarse, un modo de vivir y de encontrar su lugar en el mundo. El punk nace en condiciones sociales, políticas y económicas difíciles. Bueno, yo sabía que el término de punk en Estados Unidos es como una falta de respeto, una grosería. Cuando le dices a alguien, hey punk, es como decirle que es lo peor. Es como el white trash o toda esta terminología como muy clasista, ¿no? Pero aquí en México el punk es como todo este movimiento de contracultura en donde se viste pues con la mohicana. Ahorita identificamos una de las fotografías. El punk mexicano. Miren. Oh Dios, el ventarral.
Podemos identificar las fotografías que nos ofrece la galería de acceso libre del Internet. Aquí la escena del punk y su estética. Y ahora vamos a regresar con la página número 3. Dice: la exclusión, la crisis y en consecuencia la inestabilidad económica, el paro, la falta de posibilidades de realización personal, la desigualdad, el racismo, el autoritarismo y la injusticia son los elementos que se inspiran a bandas punks alrededor del mundo para empezar a tocar desde mediados de los años 70, sobre todo a raíz de la crisis de 1973. A la fecha también puedo decir que en el 2023 siempre ha habido crisis, ¿no? Siempre ha habido inflación, siempre ha habido conflictos de interés, pero yo ya había notado en otro de los textos o otra de las investigaciones que, por ejemplo, en Japón se empezaron a cansar sobre su forma de vivir, su forma laboral, la condición de trabajo como tan esclavista. Y entonces ellos empezaron a cambiar su código de vestimenta, ¿no? Entonces esto está relacionado también como a otras expresiones de la psicología y de la mente, ¿no? Cómo se condiciona el comportamiento a partir de las diferentes influencias del exterior, cosa que nos debería de estar pues, diciendo: cambiemos las estructuras, hagámoslas más fáciles para todos y todas, ¿no? Bueno, pero pues puede que este sea el detonante de la máquina, del universo, de la realidad, para que todo exista, ¿no? Entonces ya vimos que a partir de todas estas condiciones sociales, pues se creó contenido musical, fotografía, se creó literatura, se crearon diferentes publicaciones en donde testimonian pues el registro de los hechos. Ahora, ¿cuál es la crisis de 1973? Creo que fue la de Estados Unidos con México, cuando se quisieron robar el petróleo. Miren, ya vieron, dicen: la crisis del petróleo en 1973 es una crisis internacional que tuvo lugar en el año 73 con la decisión de varios países del Golfo Pérsico de no exportar petróleo a países occidentales. Aquí también lo mismo que ha pasado en la actualidad con todos estos conflictos de allá de Rusia y así, es como los mismos géneros, ¿no? No sé en la actualidad cuál sea la escena del punk, no sé si sea igual de importante. Bueno, yo digo que sí, porque está existiendo, pues, pero que vaya a marcar un referente. Puedo decir que desde la experiencia de lo que yo conozco en la sociedad de Guadalajara, pues no sé, como que están muy interesados en el TikTok y cosas como muy desfasadas, ¿no? Puede que no hayan descubierto las nuevas generaciones o todavía no lo hayan hecho su propia identidad. Vamos a regresar al texto. A ver, vamos a leer un poco sobre el despegue del punk. ¿Cuánto tiempo ya llevamos? Dice, esta ya va a ser la última hoja porque creo que ya me extendí. Posteriormente, si quieren profundizar, pues comenten, ¿no? Dice, en 1970 el rock ya alcanzó un gran volumen de producción y percepción para los jóvenes. Ojo que en México el rock estaba considerado con los chavos banda, ¿no? Delictivos, violadores, asesinos. Y pues también en todas partes de cuando nació el rock, ¿no? Dice, para los jóvenes el rock había pasado de ser un medio de expresión a una mera herramienta de mercado y escaparate para mostrar lo sublime de los músicos en ese momento.
Esto unido a la necesidad de cambio que lleva a divertirse en nuevas culturas. En el año 1970 se vivía una exposición de opiniones musicales en un contexto de renovada presión social y nuevas crisis económicas a nivel internacional. En estas subdivisiones surgieron el rock, que se encuentra el punk, junto con el reggae y el rap, formando un tipo de repertorio más subalterno popular. Dice que, volviendo al rock, esto yo ya sabía que el punk incluso sale de la salsa. El punk sale de la salsa y luego la salsa sale del reggae. Entonces es como una diversificación ahí como lingüística sonora, donde es muy interesante si se lee. La música es del mundo, pues. Dice, volviendo al rock, tiene su origen en lo que inicialmente sería llamar rock and roll. En rock and roll surgen a través de la mezcla original de influencias musicales, por un lado la música popular negra con estilos como el blues, el rhythm and blues, por otro lado la música popular blanca con el country, el rockabilly y sus variantes, y por último la música melódica y orquestal como el swing y sus variantes. En parte se aprecia una mezcla racial entre la música popular negra y la blanca, y por otro una mezcla de clases donde la música melódica y orquestal se había ganado una mayor responsabilidad y un gran volumen en el negocio. Respecto a la mezcla racial, es curioso como siendo un género cuyo origen parte de la música negra, en el rock nos encontramos bandas negras fácilmente, y esto se extrapola al punk. O sea, el rock and roll para que se entienda de otra manera, el rock and roll para los blancos, el punk para los negros. Y ahora dice, ya para terminar, el cierre de la lectura, dice, como explica el autor Dick Hayek en su libro Subcultura, el significado del estilo, el punk, surge en Gran Bretaña, coincidiéndose en una fuente de inmigración asentada procedente de las Antillas con una cultura reggae arraigada. Recordemos que en la Gran Bretaña colonizó Jamaica. Sí, hay muchas personas que no lo saben. Entonces Jamaica se llevó a gente a la Gran Bretaña a trabajar como mano de obra, y se creó un estilo de música llamado rocksteady, que es el papá del papá del papá del papá del papá, o la mamá de la mamá de la mamá de la mamá del reggae. Ahora, coincidiendo con una fuente inmigración asentada la música reggae trataba directamente de problemas de raza y clase y resucitaba la herencia africana. Ya por último, citando al autor Hey the Head en la página 94, los punks reconocieron abiertamente la importancia del contacto y del intercambio, llegando en ocasiones a elevar el contacto cultural a la categoría del compromiso político. Entre paréntesis sigue hablando, ahí como que se avienta un choro, dice, por otro nivel más profundo se dirige que dicha relación fue reprimida, desplazada por los punk a favor de una música rotundamente blanca e incluso todavía más rotundamente británica. A pesar de esto, poco a poco ciertos rasgos en los punks fueron directamente acopiados en la estética de los negros antillanos, y no son la estética, el Cash, entre otros grupos, incorporados canciones reggae en sus conciertos, dando paso a una forma híbrida. Cerrando el tema racial, el punk se entiende como una cultura blanca, aunque
ha intentado estrechar lazos con otras culturas. O sea que si por eso después el punk se consideró para gente negra, entonces si tú le dices a alguien punk, es como otra forma de decirle negro. Oh, qué interesante. No lo hagan porque les pueden pegar. Y pues nada, vamos a ver por último, ya para terminar la lectura de este texto súper interesante, vamos a ver sonidos antillanos, ¿no? Vamos a ver sonidos antillanos. ¿O no? Sonidos. A ver, YouTube. Música antillana. Punk. Pole. Antillano, se ve música. La mejor música antillana. Miren, vamos a ver. Se ve. Ya no hay amor, no hay amistad. Así dicen las mujeres y es verdad. Ya no hay padre para hijos, ya no hay hijos para padres. El hombre es un animal. Nos vemos en próximas lecturas en su programa favorito, cosas que a nadie le importan. Que no quieras la vida, así dicen las mujeres y es verdad. Recording stopped.